Historias paranormales e inexplicables. Vianney Morales cuenta: quisiera contarles lo que me pasa. El año pasado tuve un viaje familiar. En ese viaje pasaron demasiadas cosas. Tengo a mi hermana enferma. Está en proceso en un hospital psiquiátrico desde enero. Bueno, ella cambió totalmente de una noche para otra, sin razón alguna. Hacía cosas muy extrañas y no hablaba, y si hablaba, decía cosas sin sentido alguno. Total, llegamos a nuestro destino el día 24 de diciembre, al estado de San Luis Potosí. Para serles claros, en un rancho muy alejado de la ciudad. Allá tienen la costumbre de hacer el nacimiento, y obviamente las posadas como antes. Cabe recalcar que mi hermana no era creyente de Dios, y la verdad que yo tampoco, pues esa noche todo cambió. Ella empezó a cantar los cánticos religiosos como si ella lo supiera de memoria. La verdad me sorprendió, porque yo ni me lo sabía. Después, ella notó que me asusté, y empezó a cambiar las letras, y a hablar de una manera muy extraña. Ella llevaba exactamente una semana sin dormir, pero no le tomamos importancia hasta esa fecha. Total, como nosotros ya estábamos cansados, decidimos dormir. Y una tía, junto con mi abuela, dormían hasta muy tarde, se quedaron con ella. Al día siguiente, le contamos todo a mi tía, de lo que nos había ocurrido en Monterrey y en el transcurso del viaje. Al día siguiente, ya todos nos dimos cuenta que algo no estaba bien. No comía ni bebía agua. En la mañana ella empezó a quitarse la ropa. Hablé con ella y me decía cosas sin sentido. Total, en tanta desesperación, decidimos ir a ver a un doctor. Al llegar a un pueblo, mi hermana de nuevo se nos puso muy mal. Quiso quitarse la ropa. Gritaba muy feo. Empezó a decir que ella tenía 89 años de edad. Cambiaba de personalidad y hablaba de ella como en tercera persona. Después empezó a hacer ruidos, como si la estuvieran violando. A ese punto yo me di cuenta que no era ella, sino una posesión demoníaca. Tenía una fuerza que fácil nos tumbaba a 4 personas, sin problema alguno. Llegamos a esa clínica y pues el doctor nos dijo que teníamos que llevarla a una valoración y que probablemente internarla. La verdad, eso me llenó de tristeza, pero en ese tiempo estaba el COVID a todo lo que da, así que no podía ir una persona, y esa fue mi mamá. Y tenía un hermano de tan solo 3 años, era un bebé, así que me hice cargo. Esa noche regresaron, la llevaron hasta la casa de mi abuela en ambulancia. Mi mamá me dijo que le habían dado una pastilla relajante y una para dormir, pues ninguna funcionó. Ella seguía igual sin hablar. Ya era 25 de diciembre y por obvias razones ya estábamos muy desesperados y tuvimos que buscar las medicinas que nos recetaron. Por cosas del destino, solo fuimos mi papá, mi mamá y el bebé pequeño y yo. A mi hermana con engaños le dijimos que regresaríamos a casa. Como era de noche, aproximadamente a las 9, ya estaba todo cerrado. Cuando llegamos a la carretera fue lo peor. Empezó a gritar, a decir muchas maldiciones y a hablar en otro idioma. No sé cómo, pero traté de calmarla y sacarle plática. El viaje era como de 2 horas. Ella decía que nos iba a matar uno por uno. Llegamos a lo que era la ciudad de San Luis Potosí. En el centro encontramos una farmacia, pero sorpresa, mi hermana no dejaba bajar a mi papá. Mi mamá la abrazó y con sus fuerzas la estrelló contra una puerta. Fue tanto mi dolor que brinqué hacia donde estaba ella. Todo ocurrió dentro de la camioneta, así que la abracé y total, cerré los ojos y le pedí tanto a Dios. Lo único que recuerdo
es que le dije que me diera fuerzas. Empecé entre mi mente a invocar a una abuela postiza, que quise mucho. Fue tanto que la vi como en un sueño. Platiqué con ella y otros seres queridos que lamentablemente ya no están conmigo. Cuando abro los ojos, estoy en la casa de mi abuela. Mi hermana estaba callada y mis padres me abrazaron, como nunca, pero no sabía cómo, si sentí que cerré los ojos solo 5 minutos. Cuentan mis padres que hablé de tantas cosas hermosas de Dios que sentían una paz enorme y que les hice sentir fuerza, y que mi hermana me retaba. Ellos lo describen que era como una batalla de Dios contra el diablo. Cuando llegamos a la casa de mi abuela, ahí se levantó al niño Dios. Así que sentí como si alguien hablara por mí. Saqué de un cuarto de mis padres una Biblia y les pedí a todos que me ayudaran. Fue ahí cuando ahora mis ojos veían a mi hermana con un rostro tan diferente, y desde ahí empezó mis desvelos. Yo podía leer la Biblia y darle cierto significado sin parar, a veces sin leerla. Es ahí cuando supe que no era yo del todo. Podía saber cosas de la Biblia sin siquiera haber leído antes. Yo sola me sorprendía. Esa noche, después de esa confrontación, llaman a un curandero, a lo cual habla con ese espíritu y nos dijo que se llamaba Belcebú y que no venía solo. Ese curandero es familia lejana. Habla conmigo y me dice qué es lo que veo. Y le respondí que la veo diferente, que no es ella cuando actúa, porque había momentos en la que ella cambiaba, como si fuera mi hermana, pero había algo que me decía que me mentía. Teníamos como un pacto, un secreto que sabía que solo mi hermana y yo conocíamos. Así que esa noche le pregunté que si se acordaba de nuestro secreto. Me dijo que sí. Cuando me iba a decir cuál era, cambió de nuevo, pero con un tono más dulce, como si fuera una niña más pequeña. Todos pensaban que era ella, mas yo sabía que no. Así que le dije que se fuera, que a mí no me engañaba. Estábamos en la cocina, y en la cocina estaba pues un pequeño altar donde tenía mi abuela cosas referente a la religión católica. Y pues trató de tumbarlo todo, pero había un vasito con agua bendita. Cuando trató de tirarlo, no pudo, y maldijo tanto, palabrotas que ni siquiera yo me atrevía a decir. Total, el curandero se fue con una tía mía por unas hierbas para dárselas. Mientras tanto, la demás familia junto conmigo tratábamos que no corriera. Unos estaban orando, otros agarrándola, cuidando las puertas, y pues yo hablándole de la Biblia. Todos nos quedamos hasta en la mañana. Por la mañana ella cambiaba. No era tan agresiva, se calmaba, pero no decía ni una sola palabra. De vez en cuando hablaba conmigo, pero muy bajito. Al día siguiente por la tarde, solo estábamos ella y yo. Me decía que sentía que se quemaba, que le hablaban muchas voces y decían que se matara, que era ella un espíritu que antes había matado a un miembro muy cercano, lo cual después yo investigué y era mi abuelo materno. Como es un pueblo muy chico, todo se sabe. Así que me contaron que mi bisabuelo era un brujo que curaba gente, con piedras en forma de pato. Me consta que existen esas piedras, porque las vi en la casa de mi abuela materna. No olviden este dato, y más adelante les diré por qué. Pues mi abuelo, cuando ya era un adulto y mi mamá apenas tenía meses, él se suicidó, se colgó de un árbol y se quitó la vida. Nunca nadie supo el por qué, hasta que mi hermana me dijo. Ella también traía ese espíritu, porque ella varias veces se quiso colgar, y le preguntaba por qué. Me decía que un demonio, espíritu, hace siglos lo habían acusado de haber violado a una niña, por lo cual empecé a relacionar las veces
en la que ella decía que fue violada y que ese espíritu no aguantó tanta acusación. Es por eso que se colgó, y cada cierto tiempo ese espíritu se manifestaba. Mi abuelo nunca fue bautizado, así como mi hermana, que por eso era más fácil ese espíritu estar entre la familia. Eran muchas coincidencias. Hubo tantos problemas en casa de mi abuela paterna que se asustaron y ya no quisieron ayudarnos, porque ya nadie dormía y la única opción era la casa de mi abuela materna. Mis tías me advirtieron que yo jamás he podido dormir allá. Bien amigos, hasta acá esta primera parte de este relato de esta posesión. No se pierdan la segunda parte. También no olviden suscribirse al canal y si han tenido alguna experiencia paranormal, compártanla con nosotros y déjenla acá en los comentarios.